A veces, cuando viajo en estos coches tan absurdamente lujosos, cierro los ojos y me pregunto si todo esto es real. El leve peso de este colgante en mi cuello, el cuero liso del asiento bajo mis dedos, la sensación extraña de no tener que pensar en el alquiler. ¿Cómo llegué hasta aquí? Ni yo misma lo tengo claro. Fue en Sevilla hace ¿cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Meses? Todo se mezcla un poco cuando la vida decide darte un giro de 180 grados sin previo aviso. Supongo que la historia empieza en una noche como cualquier otra, o eso creía yo, en el Mirador de Triana, el restaurante donde me ganaba la vida. Esa noche, el calor de Sevilla nos asfixiaba, apretaba como una losa pesada que se negaba a levantarse. Incluso a las 9 de la noche, el aire dentro del restaurante era denso y húmedo, cargado con el olor a mantequilla, ajo y algo más agudo, una mezcla de sudor y perfumes caros. Llevaba 11 horas de pie, moviéndome entre las mesas con esa eficiencia que solo te da la costumbre, esa capacidad de leer a la gente antes de que abrieran la boca. La parte baja de mi espalda me dolía, las pantorrillas me quemaban, y la sonrisa falsa que había perfeccionado en 3 años de servicio había empezado a resquebrajarse por los bordes. Pero no podía bajar el ritmo. No esa noche. No cuando las propinas decidían si pagaba el alquiler o pasaba otra semana evitando las llamadas del casero. El comedor zumbaba con el caos habitual de un viernes por la noche. Hombres de negocios aflojándose las corbatas después de cerrar tratos. Turistas haciendo fotos a sus mariscos. Parejas inclinadas sobre mesas iluminadas por velas, fingiendo que todavía tenían algo que decirse. Yo lo navegaba todo con una precisión mecánica, la bandeja perfectamente equilibrada, mis respuestas cronometradas al segundo. Me había vuelto invisible, como todas las buenas camareras aprenden a ser, lo suficientemente presente para anticipar necesidades, lo suficientemente ausente para no inmiscuirme en momentos privados. Por eso lo noté a él inmediatamente. Mesa 12, el reservado de la esquina, medio oculto por la pantalla decorativa que separaba el piso principal de la sección más tranquila, reservada para clientes habituales que pagaban un extra por discreción. Carlos Levesque le había servido antes 3 veces en los últimos 2 meses, creo que fue. O fueron más. No recuerdo con exactitud, pero siempre la misma rutina. Llegaba puntual a las 8:30, siempre solo, excepto por el guardaespaldas, José, que se sentaba en una mesa contigua. Siempre pedía el chuletón poco hecho con una sola copa de Burdeos. Siempre dejaba exactamente un 20% de propina. Nunca un euro más ni menos. Nunca levantaba la voz. Nunca chasqueaba los dedos para pedir servicio. Nunca armaba un escándalo. Y sin embargo, todo el personal sabía que debía atender su mesa con un cuidado quirúrgico, porque las pocas veces que alguien había cometido un error, traer el vino equivocado, interrumpir en el momento inoportuno, habían sido trasladados a otros turnos en cuestión de días. No despedidos, solo reubicados, como si una mano invisible hubiera reajustado el horario sin explicación. Había aprendido a no hacer preguntas sobre hombres como Carlos Levesque. En una ciudad como Sevilla, donde la mitad de las familias poderosas tenían raíces en asuntos de los que la buena sociedad no hablaba, sobrevivir significaba mantener la vista baja y tus observaciones para ti. Sabía que era alguien importante, de esas maneras que no aparecen en las declaraciones de impuestos. Sabía que el ligero acento italiano que teñía su español insinuaba conexiones que se extendían por todo el Atlántico. Sabía que los trajes a medida que llevaba costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. Y sabía que esa noche algo era diferente. Empezó con el guardaespaldas, José.
Fue la única vez que escuché su breve intercambio, y no sé si fue hace 3 semanas o un mes. Se me mezclan los recuerdos. Alto, de espaldas anchas, con ese tipo de inmovilidad que viene del entrenamiento militar o de algo peor. Normalmente se sentaba con la postura perfecta, los ojos escaneando la sala constantemente, las manos apoyadas en la mesa de una manera que sugería que podía sacar un arma en menos de un segundo. Pero esa noche, José estaba inquieto. Lo noté en mi tercer paso por la sección, la forma en que su mano derecha se movía constantemente hacia el bolsillo de la chaqueta y luego se retiraba, la forma en que su mandíbula se apretaba cuando Carlos le hablaba, la forma en que sus ojos seguían no las entradas del salón, como de costumbre, sino la salida trasera, cerca de la cocina, la que el personal usaba para fumar y para las entregas. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando, que 11 horas de pie habían convertido un comportamiento normal en un patrón paranoico, que hombres como José probablemente tenían 1000 razones para estar tensos que no tenían nada que ver conmigo ni con nadie más en ese restaurante. Pero entonces vi el sobre. Sucedió durante la hora punta de la cena, cuando el nivel de ruido alcanzó su máximo y la atención de todos estaba fragmentada en una docena de demandas simultáneas. Acababa de entregar los aperitivos en la mesa 9 cuando me giré y lo pillé. José se inclinaba ligeramente hacia un hombre que se había acercado desde la dirección de los baños. Un desconocido que nunca había visto antes. De mediana edad, rostro sin nada destacable, con una chaqueta demasiado gruesa para el calor del verano. El tipo de persona que olvidarías 2 segundos después de que pasara. El intercambio duró quizás 3 segundos. La mano del desconocido salió de su bolsillo con un fino sobre de papel. La mano de José se movió para aceptarlo, el movimiento suave y practicado, metiéndolo dentro de su chaqueta en un único gesto fluido, antes de que su brazo volviera a descansar sobre la mesa como si nada hubiera pasado. El corazón me dio un vuelco fuerte contra las costillas. Me obligué a seguir moviéndome, a entregar la jarra de agua a la mesa 7, a reír ante la broma del turista sobre cocodrilos en el Guadalquivir, a mantener la actuación de la normalidad, incluso mientras mi mente corría a través de las posibilidades. Quizás no era nada. Quizás era un asunto legítimo de negocios. Quizás había interpretado mal toda la situación, y la paranoia de trabajar en una ciudad donde todo el mundo parecía tener secretos finalmente me estaba alcanzando. Pero no podía quitarme la sensación. Y a medida que la noche avanzaba, las señales se multiplicaron. José revisando su teléfono por debajo de la mesa. Miradas rápidas, el pulgar moviéndose por la pantalla en ráfagas rápidas. El tipo de mensajes que alguien envía cuando está coordinando algo en tiempo real. José evitando el contacto visual con Carlos, incluso cuando se dirigía a él directamente. Respondiendo con monosílabos en lugar de sus habituales y nítidas confirmaciones. La pierna de José rebotando bajo la mesa, un ritmo nervioso que no encajaba con la persona tranquila y controlada que siempre había proyectado antes. Y lo más revelador de todo, José mirando su reloj, no una ni dos, sino 6 veces en el espacio de 20 minutos. Cada mirada duraba lo suficiente como para seguir el movimiento del tiempo con la concentración de alguien que cuenta regresivamente para una fecha límite. Yo había crecido en un barrio donde aprendías a leer el peligro en la inclinación de los hombros de alguien, en el cambio en su voz, en el momento en que la atención casual se convertía en un enfoque depredador. Había sobrevivido 3 años de servicio sabiendo cuándo la ira de un cliente se detendría en la grosería y cuándo escalaría a algo que requería la intervención del gerente.
Había desarrollado instintos que me habían mantenido a salvo en situaciones en las que la vacilación podía costarlo todo. Y cada uno de esos instintos me gritaba que José era un hombre esperando que algo sucediera, algo planeado, algo pronto. Pensé en el sobre de nuevo, en el desconocido que lo había entregado con la facilidad practicada de alguien que completa una transacción, en la forma en que José lo había aceptado sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. ¿Pago por servicios prestados o servicios a punto de prestarse? El pensamiento cristalizó con una horrible y repentina claridad. José no estaba protegiendo a Carlos esa noche, lo estaba entregando. Las manos me temblaron al coger las cartas de postres. Esto no era mi problema. Yo era una camarera, no una guardaespaldas, no una detective, no alguien que se involucraba en cualquier negocio oscuro que sucediera en las sombras de hombres que llevaban relojes de 10,000 euros y controlaban habitaciones con el silencio. Involucrarme sería estúpido, peligroso, potencialmente fatal. Pero no podía desaprender lo que había visto, no podía dejar de ver los patrones, no podía ignorar la cuenta atrás que estaba sucediendo en la mesa 12, donde un hombre que nunca me había mostrado nada más que una educación distante, estaba sentado completamente ajeno a que su propia protección se había vuelto en su contra. Me retiré a la cocina con el pretexto de revisar los pedidos. El pulso me martilleaba tan fuerte que lo sentía en las puntas de los dedos. Los ventiladores industriales no hacían nada para cortar el muro de calor que subía de las parrillas, y el caos controlado de los cocineros gritando pedidos, las sartenes chocando y los temporizadores sonando, creaba un muro de ruido que se sentía protector y asfixiante a la vez. Apoyé la espalda contra el frío acero inoxidable del refrigerador y me obligué a respirar, pensar, procesar. ¿Qué había visto exactamente? ¿Un guardaespaldas aceptando un sobre? ¿Un guardaespaldas revisando su teléfono? ¿Un guardaespaldas tenso? Eso no era evidencia. Eso era especulación. Podía estar completamente equivocada. José podría estar lidiando con problemas personales, problemas financieros, una crisis familiar, problemas de salud. El sobre podría contener cualquier cosa. El chequeo del teléfono podría ser sobre su madre enferma, la emergencia escolar de su hijo, sus deudas de juego. La tensión podría provenir de 1000 fuentes que no tenían nada que ver con la traición. Pero incluso mientras intentaba calmarme, mi mente seguía volviendo a un detalle que no me dejaba tranquila: la forma en que José se había posicionado esa noche. Normalmente, su mesa le daba una línea de visión clara a ambas entradas, las puertas principales en la parte delantera y la salida de servicio en la parte trasera. Una ubicación perfecta para alguien cuyo trabajo era identificar amenazas antes de que se materializaran. Pero esa noche había elegido un ángulo diferente. Esa noche su espalda estaba parcialmente hacia la entrada principal. Su atención se centraba principalmente en esa salida trasera por donde se había acercado el desconocido, donde el personal iba y venía sin el tipo de escrutinio que recibían los clientes en el mostrador de recepción. Esa noche, José se había posicionado para controlar no quién entraba, sino quién salía. «María, ¿estás bien?», me gritó Rico, el cocinero de línea, por encima del hombro mientras daba la vuelta a un filete de salmón. «Parece que has visto un fantasma». Me aparté del refrigerador, forzando una sonrisa. Solo calor. Necesitaba un segundo. «Ya te digo, aquí estamos ahogándonos», dijo, señalando el carril de tickets donde los pedidos colgaban en una línea que parecía multiplicarse cada vez que miraba a otro lado. La mesa 8 pregunta por su plato principal. Cierto, el trabajo,
la razón por la que estaba allí y la cosa que me mantendría viva si me ocupaba de mis asuntos y dejaba que lo que fuera a pasar pasara sin mi interferencia. Cogí los pedidos de la mesa 8 y empujé las puertas batientes hacia el comedor. El ruido ambiental me golpeó como una ola. Risas, conversaciones, el tintineo de la cubertería en la porcelana, el suave jazz que sonaba por el sistema de sonido del restaurante. Normal. Todo parecía completamente normal, excepto la mesa 12, donde Carlos cortaba su chuletón con movimientos precisos y económicos, y José volvía a mirar su teléfono, el pulgar desplazándose, la mandíbula tensa. Entregué el plato principal a la mesa 8, acepté sus agradecimientos con una calidez automática y me encontré derivando más cerca de la mesa 12 con el pretexto de revisar los vasos de agua en esa sección. Estaba violando todas las reglas del buen servicio, merodeando, demorándome, insertándome en una situación donde no había sido solicitada. Pero no podía evitarlo. La cuenta regresiva estaba ocurriendo tanto si yo miraba como si no, y alguna parte de mí necesitaba presenciarlo para confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Fue entonces cuando vi el segundo intercambio. El teléfono de José zumbó, bajó la mirada, leyó algo y luego levantó la vista, no a Carlos, sino más allá de él, hacia la salida trasera. Y en la puerta, medio oculto por la pantalla decorativa, había otro desconocido, más joven esta vez, quizás de veintitantos, con un uniforme de camarero que no le quedaba del todo bien, la camisa desabrochada de una manera que sugería que se la había puesto a toda prisa. Yo conocía a todo el personal que trabajaba los viernes por la noche. Este hombre no era uno de ellos. Se me cortó la respiración cuando José asintió levemente, apenas perceptible, solo una inclinación fraccional de la barbilla. El falso camarero asintió y desapareció por el pasillo que llevaba a la cocina y al muelle de carga trasero. Posicionamiento, coordinación, señales. Esto no era paranoia. Esto era un plan en marcha. Mi mente corrió a través de las opciones. Podría decirle al gerente, ¿pero qué le diría? ¿Que tenía una mala sensación sobre el guardaespaldas de un cliente? ¿Que lo había visto aceptar un sobre y enviar mensajes de texto? Nada de eso era evidencia de algo criminal. Sonaría histérica. Y en la industria de servicios, las mujeres histéricas eran etiquetadas como dramáticas e inestables, y se encontraban en el horario con turnos horribles, o peor aún, sin horario en absoluto. Podría llamar a la policía, pero eso conllevaba sus propios problemas. Hombres como Carlos Levesque no apreciaban la atención policial, incluso cuando venía de buenas intenciones. Y si me equivocaba, si José realmente solo estaba teniendo una mala noche y yo había provocado una respuesta policial basada en nada más que el instinto, las consecuencias serían catastróficas. Perdería mi trabajo. Posiblemente me incluirían en la lista negra de otros restaurantes. En una ciudad donde la reputación lo era todo y la industria de servicios funcionaba con redes de recomendaciones mutuas, ese tipo de error podría perseguirme durante años. Podría no hacer nada. Alejarme. Dejar que sucediera lo que fuera a suceder. Hombres como Carlos tenían recursos, planes de respaldo, conexiones que gente como yo no podía imaginar. Quizás él ya lo sabía. Quizás esto era algún tipo de prueba, algún elaborado juego de poder en un mundo donde la traición y la contratraición eran solo parte del juego. Quizás mi interferencia haría más daño que bien. Pero mientras observaba a José revisar su reloj de nuevo, por séptima vez, supe que no podía alejarme. No porque fuera valiente o heroica
o tuviera un sentido inflado de mi propia importancia, sino porque había visto algo que no se suponía que debía ver. Y si Carlos moría esa noche porque yo había guardado silencio, cargaría con ese peso para siempre. La decisión cristalizó con repentina claridad. No podía advertirle directamente. José lo vería. Sabría inmediatamente que algo había salido mal. No podía armar un escándalo sin activar cualquier respuesta que José y sus cómplices hubieran preparado para la interferencia. Tenía una oportunidad, un momento, una pequeña ventana para deslizar información a través de la brecha entre mi mundo y el de Carlos. Necesitaba escribirlo. Cogí mi blog de pedidos y mi bolígrafo, retirándome a la estación de servicio donde los camareros guardaban los suministros y hacían sus cálculos silenciosos entre mesas. Mi mano tembló al presionar el bolígrafo sobre el papel, tratando de encontrar palabras que transmitieran urgencia sin sonar a locura, que comunicaran peligro sin ser descartadas como los desvaríos de una camarera sobreexcitada. Mi primer intento fue demasiado largo, demasiado detallado, demasiado fácil de descartar. Arranqué la página, la arrugué, empecé de nuevo. El segundo intento fue demasiado vago, demasiado críptico, demasiado propenso a ser ignorado como una broma o un error. El tercer intento dio en el clavo. Tu guardaespaldas ha hecho un trato. Tú eres el pago. No uses la salida delantera. Simple, directo, lo suficientemente específico como para ser útil, lo suficientemente vago como para no revelar cuánto había visto realmente. Si me equivocaba, pensaría que estaba loca y lo olvidaría. Si tenía razón, esas 20 palabras podrían salvarle la vida. Doblé la nota pequeña, metiéndola en mi palma, y respiré, aunque no sirvió para calmar mi corazón acelerado. El comedor parecía haberse aquietado, o quizás yo estaba simplemente hiperconsciente de cada sonido, cada movimiento, cada amenaza potencial. Desde allí podía ver a José, todavía en su mesa, todavía revisando su teléfono, todavía siguiendo el tiempo con la concentración de alguien que espera una señal. Ahora o nunca. Cogí la cartera de cuero donde se presenta la cuenta de la estación de servicio y me acerqué a la mesa 12 con la expresión cuidadosamente neutral de alguien que realiza una tarea rutinaria que había hecho 1000 veces antes. Carlos levantó la vista cuando me acerqué, sus ojos oscuros registrando mi presencia con el tipo de atención que sugería que me recordaba de visitas anteriores. Él tenía esa cualidad que poseen algunas personas, la habilidad de hacerte sentir como la única persona en la habitación, incluso cuando su atención duraba solo segundos. No era calidez exactamente, más bien la intensidad de alguien que había aprendido que perder detalles podía ser fatal. ¿Desea postre esta noche, señor Levesque?, dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina que gritaba en mis venas. ¿O puedo traerle la cuenta cuando esté listo? La cuenta estaría bien. Su acento daba a las palabras una cualidad musical que no concordaba con la dureza de sus ojos. Gracias. Puse la cartera de cuero sobre la mesa, mi mano la colocó de modo que el borde tocara su vaso de agua. Una colocación normal, nada inusual al respecto, excepto que doblada adentro, debajo del recibo impreso, estaba la nota que podía salvarle la vida o destruir la mía. José levantó la vista de su teléfono. Su mirada siguió mis movimientos con una atención aguda y repentina. Me encontré con sus ojos por solo un segundo, el tiempo suficiente para ser educada, no lo suficiente como para sugerir que sabía algo. Y luego me di la vuelta, caminando de regreso hacia la estación de servicio, con pasos medidos que me exigieron hasta la última gota de control. No correr, no mirar atrás, no revelar nada.
Di 3 pasos antes de que mis piernas comenzaran a temblar. 5 pasos antes de tener que agarrarme al borde de una silla para estabilizarme. 7 pasos antes de llegar a la seguridad relativa de la estación de servicio y presionar mi frente contra el metal frío de la cafetera, rogando a mi corazón que se ralentizara. ¿Qué acababa de hacer? Detrás de mí, escuché el sutil sonido del cuero deslizándose contra la madera. Carlos abriendo la cartera de la cuenta. Todo mi cuerpo se tensó, esperando la reacción. ¿Se reiría? ¿Me llamaría? ¿Lo ignoraría por completo? ¿Se lo mostraría a José? El segundo se estiró en algo líquido e interminable, el tiempo moviéndose a un ritmo que parecía divorciado de la realidad. El restaurante continuó con sus ritmos normales a mi alrededor. Pedidos siendo tomados, comida siendo entregada, parejas discutiendo en voz baja sobre quién pagaría la cuenta. Pero yo existía en una burbuja de animación suspendida. Cada terminación nerviosa enfocada en el hombre de la mesa 12 y lo que fuera que estuviera sucediendo en su mente mientras leía esas 20 palabras que había arriesgado todo por entregar. No podía ver su cara desde este ángulo, no podía leer su reacción, solo podía esperar y preguntarme si acababa de firmar mi propia sentencia de muerte al inmiscuirme en un asunto que pertenecía a un mundo que había pasado toda mi vida tratando de evitar. Entonces, movimiento. La mano de Carlos buscando en el bolsillo de su chaqueta, sacando una delgada cartera de cuero, el sonido nítido de billetes siendo colocados dentro de la cartera de la cuenta, el suave raspado de su silla al ponerse de pie. Se me cortó la respiración. Este era el momento de la verdad. O me había creído y estaba a punto de actuar, o había descartado mi advertencia y estaba caminando hacia la trampa que José había preparado, y yo tendría que verlo suceder sabiendo que lo había intentado y fallado. Pero en lugar de dirigirse hacia la entrada principal, la ruta normal, el camino esperado, Carlos giró y caminó hacia la cocina. No rápido, no con ninguna urgencia visible, solo un paso tranquilo y decidido que sugería que había tomado una decisión simple sobre usar el baño o hablar con el gerente o cualquiera de las docenas de razones normales por las que un cliente podría dirigirse a la parte trasera del restaurante. Excepto que yo vi la microexpresión que cruzó el rostro de José cuando Carlos cambió de dirección. Sorpresa, luego confusión, luego algo que parecía el comienzo del pánico. José se levantó bruscamente, su silla raspó lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de las mesas cercanas. «Señor Levesque», gritó, su voz con una nota de tensión que rompió su compostura habitualmente perfecta. «Señor, el baño está...» Pero Carlos no se detuvo, no le hizo caso, simplemente siguió caminando con ese mismo ritmo pausado, desapareciendo por las puertas batientes que daban a la cocina. Y entonces todo sucedió a la vez. José se dirigía hacia las puertas de la cocina cuando su teléfono vibró. Bajó la mirada, leyó algo, y su expresión cambió de pánico a algo más duro. Cambió de rumbo, dirigiéndose en cambio hacia la salida trasera, no corriendo, pero moviéndose con un propósito claro. Una mano dentro de su chaqueta, donde yo sabía que guardaba su arma. El falso camarero que había visto antes salió del pasillo, también dirigiéndose hacia la salida, su mano presionada contra un auricular que ahora podía ver que no era parte de ningún equipo emitido por el restaurante. El comedor, ajeno a las corrientes de violencia que fluían bajo la superficie del servicio normal de un viernes por la noche, continuó su agradable zumbido de conversación y risas, gente comiendo comidas caras, celebrando aniversarios, cerrando tratos de negocios, completamente inconsciente de que en algún lugar en los espacios entre sus mesas,
Una traición de años de gestación se estaba desmoronando en tiempo real. Me quedé congelada en la estación de servicio, mis manos agarrando el mostrador tan fuerte que mis nudillos se habían vuelto blancos. Cada instinto me gritaba que corriera, que me escondiera, que me distanciara de lo que fuera que estaba a punto de explotar. Pero mis pies no se movían. Yo había comenzado esto al pasar esa nota. Había desviado a Carlos de una emboscada y ahora necesitaba ver cómo terminaba. Necesitaba saber si mi intervención lo había salvado o simplemente había retrasado lo inevitable. La puerta de la cocina se abrió de nuevo y Ricardo salió llevando una bandeja de postres, completamente impasible. «Oye, María, la mesa 6 quiere verte por...» Empezó, pero se detuvo. «¿Estás bien? Parece que te vas a desmayar». Intenté responder, pero mi garganta se había cerrado alrededor de las palabras. En cambio, solo negué con la cabeza. Mis ojos aún seguían la salida trasera donde José y el falso camarero habían desaparecido. «En serio, tienes que sentarte. Tómate 5 minutos. Pareces un fantasma. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?» Me llevó a la pequeña oficina del gerente, donde el personal iba a llorar, o a dimitir, o a esconderse cuando la presión del servicio cara al público se hacía insoportable. Ricardo me depositó allí con instrucciones de beber agua y respirar. Luego desapareció de vuelta al comedor. Me hundí en la gastada silla de escritorio y miré el calendario de pared sin verlo. Mi mente revivía los últimos 10 minutos en un bucle, buscando pistas sobre lo que sucedió después de que Carlos cruzara esas puertas de la cocina. ¿Se había escabullido por el muelle de carga? ¿Tenía respaldo que yo no había visto? ¿Ya estaba muerto en algún callejón? ¿Mi advertencia llegó demasiado tarde para cambiar algo? ¿O lo había sabido todo el tiempo? Mi nota simplemente había confirmado las sospechas que había estado albergando durante semanas, dándole la última pieza de información que necesitaba para actuar primero en lugar de esperar a que actuaran sobre él. No lo sabía, no tenía forma de saberlo, y el no saber se sentía como ahogarse a cámara lenta. La puerta de la oficina se abrió sin previo aviso, y mi cabeza se levantó de golpe. Mi corazón se lanzó a mi garganta mientras me preparaba para... Ni siquiera sabía qué. José viniendo a eliminar al testigo, la policía queriendo interrogarme, el gerente despidiéndome por causar algún tipo de disturbio que todavía no entendía del todo. Pero era solo Ana, Sara, la anfitriona, asomando la cabeza con una expresión de preocupación. «Oye, ¿estás bien?» Ricardo dijo que no te sentías bien. Sí, solo necesitaba un minuto. Me obligué a levantarme, a moverme, a volver a la actuación de la normalidad, aunque nada se sintiera normal ya. Estoy bien ahora, de vuelta al trabajo. Segura, porque si necesitas irte a casa, dijo. Estoy segura, respondí, empujando a Ana para volver a la cocina donde el caos organizado continuaba sin cambios. Cocineros gritando pedidos, platos siendo montados, el lavavajillas industrial rugiendo en otro ciclo. Todo exactamente como había estado antes de que yo pasara esa nota, antes de que Carlos desapareciera, antes de que el mundo se hubiera inclinado de lado. Regresé al comedor, mis piernas aún inestables, y busqué la mesa 12, vacía. Los platos habían sido retirados. La cartera de la cuenta había desaparecido. En su lugar había una pila ordenada de billetes, pago por la comida, más exactamente el 20% de propina. Como siempre, como si nada inusual hubiera sucedido. Como si Carlos Levesque simplemente hubiera terminado su cena y se hubiera ido como cualquier otro cliente. Excepto que no había usado la puerta principal y José no había regresado.
Y en algún lugar de la ciudad, más allá de estos muros, las consecuencias se estaban desarrollando. Consecuencias que yo había puesto en marcha con 20 palabras en un trozo de papel. El resto de mi turno transcurrió en una niebla de acción mecánica. Tomaba pedidos sin escucharlos, entregaba comida sin probarla en mi mente, sonreía y asentía, y realizaba la elaborada danza del servicio mientras mis pensamientos giraban en escenarios cada vez más oscuros. Cada vez que la puerta principal se abría, me tensaba, esperando a la policía o a hombres con trajes caros, o a José regresando para atar cabos sueltos. Cada sonido inesperado me hacía sobresaltarme. Cada sombra en mi visión periférica se convertía en una amenaza potencial. Pero no pasó nada. La hora punta de la cena se disolvió en la multitud más tranquila de la noche. Los turistas se demoraban con el café. Los clientes habituales del barrio apuraban las últimas copas en el bar. La cocina comenzó a desmontar sus estaciones, y yo me movía por todo aquello como un fantasma que persigue su propia vida, presente, pero no realmente allí. Cuando mi turno terminó a medianoche, me había convencido de que todo lo había imaginado, que mi excesiva capacidad para reconocer patrones había convertido eventos normales en una fantasía paranoica, que al día siguiente me despertaría y me reiría de mí misma por escribir esa nota melodramática y colarla en la mesa de un cliente como si estuviera viviendo en una novela de suspense en lugar de simplemente sobrevivir a otro viernes por la noche en la industria de servicios. Me cambié de ropa de trabajo en el minúsculo baño de empleados, metiendo mi camisa empapada de sudor en mi bolso y poniéndome la rebeca holgada que usaba para volver a casa. El restaurante ya estaba casi vacío, solo unos pocos rezagados en el bar y el personal de cierre haciendo sus cuentas. Me despedí de Ricardo y Ana, rechacé su oferta de esperarme para que pudiéramos salir juntos y empujé la puerta trasera hacia la húmeda noche sevillana. El callejón detrás de El Mirador se veía diferente en la oscuridad, más largo, más estrecho, lleno de sombras que la débil luz de seguridad no lograba disipar del todo. Contenedores de basura alineados en una pared, sus tapas cerradas, pero aún emanando el dulce olor a putrefacción de la basura en el calor del verano. Los edificios a cada lado se alzaban lo suficiente como para bloquear la mayor parte de la luz ambiental de la calle, creando un corredor de oscuridad por el que yo tenía que caminar para llegar a la carretera principal. Había hecho este camino cientos de veces antes sin pensarlo dos veces. Pero esa noche, cada piso se sentía cargado de posibilidades. Mis oídos se tensaban en busca de sonidos que no encajaban. Pasos detrás de mí, respiración en las sombras, el raspado de metal sobre metal que podría ser un arma siendo desenvainada. Mis llaves ya estaban entre mis dedos, el arma improvisada de las mujeres que han aprendido a estar preparadas para la violencia que podría venir de cualquier dirección. Pero el callejón permaneció en silencio, excepto por el sonido distante del tráfico en la carretera principal y el sonido más cercano de mis propios pasos resonando en las paredes de ladrillo. Llegué a la calle sin incidentes, giré a la derecha hacia la parada del autobús y empecé a respirar con más facilidad. Quizás realmente lo había imaginado. Quizás Carlos solo había querido evitar las aglomeraciones en la entrada principal. Quizás José había salido a hacer una llamada telefónica. Quizás el falso camarero había sido un nuevo empleado que yo simplemente aún no había conocido. Quizás el sobre había contenido documentos de seguro o una tarjeta de cumpleaños o algo completamente inofensivo que mi imaginación hiperactiva había transformado en evidencia de conspiración. El autobús llegó a tiempo, casi vacío a esa hora. Me desplomé en un asiento cerca de la parte trasera y dejé que mi cabeza descansara contra la ventana.
El agotamiento finalmente me alcanzó ahora que la adrenalina se había quemado. Mi apartamento estaba a solo 4 paradas, 20 minutos, y estaría en casa. Pondría el cerrojo en la puerta, me ducharía con agua lo suficientemente caliente como para quitarme el olor de la cocina, y dormiría las próximas 12 horas seguidas. Casi lo logré. El autobús se acercaba a mi parada cuando vi el coche. Sedán negro, caro, aparcado directamente delante de mi edificio con el motor en marcha. No estaba al ralentí como alguien esperando un pasajero. Estaba en marcha como alguien listo para moverse rápidamente si fuera necesario. Mi mano se apretó alrededor de la correa de mi bolso. Podría no ser nada. Podría ser alguien visitando a un vecino. Podría ser un coche de alquiler esperando a su cliente. Podría no estar relacionado en absoluto conmigo, con Carlos o con cualquier cosa que hubiera sucedido esa noche. Pero ya no creía en las coincidencias. Me quedé en el autobús, pasé mi parada y seguí 3 manzanas más antes de bajarme y caminar de regreso por calles secundarias, acercándome a mi edificio desde un ángulo diferente. El sedán seguía allí, aún en marcha. Y a medida que me acercaba, abrazando las sombras de los edificios al otro lado de la calle, pude distinguir la silueta de alguien sentado en el asiento del conductor. Demasiado oscuro para ver detalles, pero la postura no era la correcta. Demasiado alerta, demasiado concentrada, como alguien en un trabajo en lugar de alguien matando el tiempo. Mi apartamento estaba en el tercer piso de un edificio sin entrada trasera. Para entrar, tendría que pasar por delante de ese coche, por delante de quien quiera que estuviera sentado en él, por delante de la razón que tuvieran para estar allí. Mi teléfono estaba en mi bolso, cargado, pero de repente se sentía inútil. ¿A quién llamaría? ¿A la policía para denunciar un coche aparcado? Eso no iría a ninguna parte. ¿A una amiga para que viniera a rescatarme? No tenía a nadie lo suficientemente cercano para eso. No había construido ese tipo de relaciones en los 3 años desde que me mudé a Sevilla para un nuevo comienzo que se había convertido en otra versión de apenas sobrevivir. Me quedé en la sombra de un escaparate cerrado, tratando de decidir qué hacer. Cuando la puerta del coche se abrió, una mujer salió, alta, profesional, vestida con pantalones de traje y una americana a pesar del calor. Caminó directamente a la entrada de mi edificio, pulsó un botón en el interfono, esperó. Cuando nadie respondió, porque yo no estaba en casa para abrirle, sacó su teléfono y hizo una llamada. 30 segundos después, mi teléfono zumbó en mi bolso. Número desconocido, código de área local. Mi mano tembló mientras lo sacaba y miraba la pantalla. Lo dejé sonar 1 vez, 2, 3 veces. Si no contestaba, se irían o esperarían. Y si esperaban, ¿cuánto tiempo tardarían en cansarse de esperar y decidir tomar medidas más directas? Al cuarto tono contesté. «Hola, señorita Cortés», dijo una voz de mujer, tranquila y profesional, como una abogada o una asistente personal muy cara. «Mi nombre es Victoria. Trabajo para el señor Levesque. Le gustaría hablar con usted brevemente si tiene un momento. Estoy aparcada frente a su edificio». Se me secó la boca. «No sé de qué me habla. No conozco a ningún señor Levesque». «Sí lo conoce. Le sirvió la cena esta noche en el Mirador. También le proporcionó información que resultó extremadamente valiosa». Una pausa. «Le gustaría agradecérselo personalmente». La palabra gracias no debería haber sonado amenazante, pero algo en el tono de Victoria dejó claro que esto no era realmente una petición. Esto era una citación disfrazada de lenguaje educado, el tipo de invitación que venía con consecuencias si se rechazaba. «No puedo ahora mismo»,
dije, retrocediendo más en las sombras. No estoy en casa. Estoy... Está en la entrada de la panadería de Pablo, que está cerrada por la noche. La voz de Victoria seguía siendo agradable. Lleva una Rebeca gris sobre una camiseta blanca. Tiene el pelo recogido en una coleta. ¿Debo continuar? El miedo me atravesó el pecho como una descarga eléctrica. Me habían estado vigilando, siguiéndome, rastreando mis movimientos con suficiente precisión para saber exactamente dónde estaba, qué llevaba puesto, cómo había intentado evitarlos. ¿Qué quiere? Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Hablar, nada más. Le prometo que no está en peligro, señorita Cortés. Si el señor Levesque quisiera hacerle daño, no estaríamos teniendo esta conversación. Otra pausa. Simplemente quiere conocer a la persona que le salvó la vida. Es tan irrazonable. Mi mente corrió a través de las opciones. Correr. ¿Pero a dónde? Claramente tenían recursos para encontrarme, esconderme. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Llamar a la policía y decir qué? ¿Que me había involucrado en algo que no entendía y ahora no podía salir? Si accedo a reunirme con él, dije lentamente, ¿me dejarán en paz después? Eso dependerá de lo que se discuta, pero puedo garantizarles su seguridad durante la reunión y el transporte en ambos sentidos. Tiene mi palabra. La palabra de una extraña trabajando para un hombre al que le había servido la cena 3 veces. No exactamente tranquilizador, pero ¿qué opción tenía? Está bien, me escuché decir, pero en algún lugar público, no en su casa u oficina o donde sea. Por supuesto, hay una cafetería en la calle Betis, La Rosa Pequeña. ¿La conoce? La conocía, abierta 24 horas, usualmente concurrida, incluso de madrugada con la gente que salía de los bares, lo suficientemente pública como para sentirme más segura que un callejón o una residencia privada. Puedo estar allí en 20 minutos. Perfecto. El señor Levesque la esperará allí. Victoria hizo una pausa. Y, señorita Cortés, gracias por aceptar. Él no olvida a las personas que lo ayudan. Eso no es común en su mundo. La línea se cortó antes de que yo pudiera responder. Me quedé en la entrada de la panadería cerrada por otro minuto, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Luego me ajusté la Rebeca sobre los hombros y empecé a caminar hacia la calle Betis, hacia la Rosa Pequeña, hacia una reunión con un hombre cuya vida había salvado, pero cuyo mundo no entendía, hacia consecuencias que no podía predecir y no podía evitar. ¿Vosotros qué habríais hecho en ese momento? ¿Seguir caminando como si nada? ¿Intentar huir, sabiendo que ya te tienen localizada? Suena a locura, ¿verdad? El corazón me latía tan fuerte que sentía su eco en las sienes. A veces, en esos momentos de puro pánico, la vida te empuja a tomar decisiones que nunca habrías imaginado. Nunca me consideré valiente, pero esa noche, con Victoria al teléfono, el miedo se mezcló con algo que parecía un reto, una extraña atracción hacia lo desconocido. La Rosa Pequeña ocupaba una esquina con ventanales que iban del suelo al techo y derramaban una luz cálida sobre la acera. Incluso a la 1 de la mañana, bullía de actividad. Estudiantes inclinados sobre portátiles, músicos relajándose después de conciertos nocturnos, insomnes buscando compañía y cafeína. El olor familiar a espresso y productos horneados me golpeó al empujar la puerta. Y por un momento casi me convencí de que esto era solo otra visita nocturna a la cafetería. Nada inusual al respecto. Luego lo vi. Carlos estaba sentado solo en una mesa de la esquina, posicionado de espaldas a la pared y con una vista clara de ambas entradas. Sin guardaespaldas esta vez, sin José, que vigilara sus puntos ciegos. Solo él,
con una simple camisa negra y pantalones, luciendo como cualquier otro cliente, excepto por la forma en que se mantenía. Esa inmovilidad particular que sugería una violencia contenida, apenas refrenada. Me vio inmediatamente. Sus ojos oscuros se fijaron en los míos a través de la concurrida cafetería. No sonrió, no saludó, solo hizo el más leve de los asentimientos. Un reconocimiento que decía, te veo, te he estado esperando. Obligué a mis pies a moverse, navegando entre las mesas hasta que estuve frente a él. Mis manos se aferraban a la correa de mi bolso como si eso pudiera anclarme contra lo que fuera que viniera. Siéntate, dijo. No una orden exactamente, pero tampoco una petición, el tipo de afirmación que asume el cumplimiento. Me senté. De cerca, pude ver detalles que me habían pasado desapercibidos durante nuestras breves interacciones en el restaurante. La tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula, mayormente oculta por el cuidado de su barba, el anillo de plata en su mano derecha, grabado con símbolos que no reconocí, la forma en que sus ojos seguían no solo a mí, sino a todo lo que los rodeaba. La pareja discutiendo 2 mesas más allá, el barista limpiando el mostrador, el chico que acababa de entrar y ahora pedía en la caja. Siempre estaba observando, siempre evaluando, viviendo en un estado de vigilancia permanente que debía ser agotador. ¿Quieres café?, preguntó. Quiero saber por qué estoy aquí. Una leve sonrisa tocó sus labios, apareció y desapareció en un instante. Justo, estás aquí porque hiciste algo esta noche que muy pocas personas tendrían el coraje o la estupidez de hacer. Se inclinó ligeramente. Me advertiste. ¿Por qué? Sentí la boca seca a pesar del aire húmedo. Vi algo que no me parecía correcto. Pensé que debía saberlo. ¿Qué fue exactamente lo que viste? Dudé, insegura de cuánto revelar, de cuánto ya sabía. Tu guardaespaldas, José, estuvo actuando extraño toda la noche, nervioso, revisando su teléfono constantemente, mirando su reloj como si estuviera controlando el tiempo, y lo vi aceptar un sobre de alguien que no reconocí. Luego, más tarde, lo vi hacer una señal a un tipo con un uniforme de camarero que no le quedaba bien. Hice una pausa. Parecía que estaban coordinando algo y tú eras el objetivo. Carlos escuchó sin interrupción, su expresión neutral, sin revelar nada. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento. Sus dedos tamborilearon una vez contra la mesa. Una breve liberación de alguna energía interna. Tienes buenos instintos, dijo finalmente. Todo lo que viste fue preciso. A José le habían ofrecido una cantidad sustancial de dinero para entregarme a personas que me han querido muerto durante 3 años. Se suponía que esta noche sería la noche. Hizo una pausa. Tu nota me dio los 30 segundos que necesitaba para cambiar el resultado. ¿Qué le pasó a él? ¿A José? ¿Qué les pasa a los traidores en mi línea de trabajo? Su voz no tenía emoción, solo enunciaba un hecho. No necesitas detalles. El estómago me dio un vuelco, pero me obligué a no apartar la mirada. ¿Y las personas que lo contrataron? También se encargaron. Ya no serán un problema. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome. ¿Me tienes miedo? Sí. Bien. El miedo es honesto. Se recostó en su silla. Pero también debes saber que no hago daño a las personas que me ayudan. Me salvaste la vida esta noche. Eso crea una deuda. No quiero nada de ti. Lo sé, por eso estoy ofreciendo. Sacó algo de su bolsillo y lo puso sobre la mesa entre nosotros. Una pequeña caja negra, del tipo que podría contener joyas. Ábrela. Miré la caja como si pudiera contener una bomba. ¿Qué es? Ábrela y verás.
Mi mano tembló al cogerla y levantar la tapa. Dentro, anidado en terciopelo negro, había un colgante, metal pesado, intrincadamente tallado con un símbolo que parecía una corona estilizada fusionada con la cabeza de un lobo. La artesanía era extraordinaria, del tipo que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Esa marca representa protección, dijo Carlos en voz baja. Cualquiera en Sevilla que sepa lo que significa, sabrá que estás bajo mi protección. Te dejarán en paz. Más que eso, si alguna vez necesitas ayuda, ayuda real, le muestras eso a las personas adecuadas y moverán cielo y tierra para darte lo que necesites. No puedo aceptar esto. Ya lo hiciste. En el momento en que me pasaste esa nota, su voz era suave pero inamovible. Te insertaste en mi mundo, María. No puedes pretender que no lo hiciste. Pero ya que lo hiciste para salvarme en lugar de hacerme daño, me estoy asegurando de que estés protegida de las consecuencias. Cerré la caja. Mis dedos temblaban. ¿Qué consecuencias? La gente sabrá que me advertiste. Las noticias viajan en ciertos círculos. Algunos podrían verte como un activo, otros como una amenaza. El colgante asegura que todos sepan cuál de las dos eres. Hizo una pausa. Estás protegida. Eso no es negociable. El peso de aquello se posó sobre mí como algo físico. El conocimiento de que mi vida había cambiado irrevocablemente, que había cruzado una línea que nunca podría deshacer. Había querido salvar la vida de un hombre. No había considerado lo que me costaría hacerlo. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué importa tanto? No me conoces. No soy nadie. Eres alguien que vio algo mal y hizo algo al respecto. Aunque era peligroso, aunque no tenías nada que ganar, eso no es nadie. Sus ojos sostenían los míos con una intensidad que hacía difícil respirar. La gente de mi mundo no opera de esa manera. Calculan, apalancan, convierten cada acción en una transacción. Tú no lo hiciste. Simplemente actuaste porque pensaste que era lo correcto. Hizo una pausa. Eso es raro, digno de protección. Miré la caja en mis manos, el colgante que representaba una protección que nunca había pedido y no podía rechazar. ¿Qué pasa ahora? Ahora te vas a casa. ¿Usas el colgante o no? Es tu elección, aunque te recomiendo que lo hagas. Vuelves a tu vida. Nada cambia a menos que lo necesites. Se puso de pie, alisándose la camisa. Pero debes saber que no olvido las deudas. Si alguna vez necesitas algo, ahora tienes una forma de contactarme. ¿Cómo? Sacó una tarjeta de su cartera y la puso sobre la mesa. Blanca lisa, sin logotipo, solo un número de teléfono grabado en negro. Esa es una línea directa. Siempre se contesta. Llamas, alguien me encontrará. Cogí la tarjeta, estudiando el número como si pudiera revelar secretos. ¿Y si nunca llamo? Entonces tú nunca llamas, pero seguirás protegida. Eso no caduca. Empezó a alejarse, luego se detuvo y se giró. Una cosa más. El restaurante. Debes saber que soy el dueño de El Mirador. Lo he sido durante 5 años. La empresa de gestión es solo una tapadera. Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Qué? Te lo digo porque debes saber para quién trabajas. Si eso cambia algo, si quieres irte, no habrá consecuencias. Una recomendación completa, indemnización por despido, lo que necesites. Mantuvo mi mirada. Pero si te quedas con pleno conocimiento. No me gustan los secretos, no con las personas que se han ganado la honestidad. La revelación me golpeó como un impacto físico. Había trabajado en El Mirador durante 3 años, sin saber nunca quién firmaba realmente mis cheques de pago, sin saber que el cliente tranquilo de la mesa 12
Era el hombre que era dueño de toda la operación. ¿Por qué me lo dices? Porque me pasaste una nota que me salvó la vida. Creo que te has ganado la transparencia. Una leve sonrisa. Y porque creo que te quedarás. Eres más dura de lo que pareces. Salió de la cafetería sin mirar atrás, dejándome sentada sola con un colgante que valía más de lo que yo ganaría en una década y un número de teléfono que me conectaba a un mundo que había pasado toda mi vida tratando de evitar. Me quedé allí durante una hora más, bebiendo café que no saboreaba, tratando de procesar lo que había sucedido, tratando de entender cómo un solo momento de instinto, ver algo mal y elegir actuar, había enredado mi vida con alguien que operaba con reglas que yo no entendía. Al final, caminé a casa. El sedán negro había desaparecido de delante de mi edificio. La calle parecía normal, tranquila, vacía excepto por algún coche ocasional. Subí los 3 tramos de escaleras hasta mi apartamento, puse el cerrojo en la puerta detrás de mí y me senté en mi gastado sofá, mirando la caja negra que estaba en mi mesa de café. El colgante brillaba con la tenue luz de mi cocina, hermoso y peligroso e imposible de ignorar. Después de mucho tiempo, abrí la caja y saqué el colgante. El metal estaba frío contra mi palma, más pesado de lo que había esperado. Estudié el intrincado tallado, la corona fusionada con el lobo, poder y depredador combinados en un solo símbolo. Luego me lo abroché al cuello. 3 semanas pasaron antes de que volviera a ver a Carlos, aunque su presencia persiguió mis días de formas más sutiles. El colgante permaneció en mi cuello, oculto bajo mi camisa durante los turnos de trabajo, un peso invisible que me recordaba con cada movimiento que mi vida había cambiado de maneras que aún intentaba comprender. Al principio, nada parecía diferente. Iba al trabajo, tomaba pedidos, entregaba comida, cobraba propinas. Los otros camareros no notaron nada inusual en mí. ¿Por qué lo harían? Yo parecía la misma, actuaba igual, sonreía la misma sonrisa profesional, mientras recomendaba el salmón o explicaba que sí, que por supuesto podían hacer la pasta sin ajo. Pero yo noté las diferencias. La forma en que ciertos clientes me miraban con un repentino reconocimiento cuando el colgante se movía bajo mi camisa y capturaban un destello de la cadena. La forma en que las conversaciones en las mesas cercanas a veces se detenían cuando me acercaba. La forma en que el gerente empezó a darme las mejores secciones, los clientes más generosos sin explicación. Y los coches, siempre los coches, no el mismo cada vez. Eso habría sido demasiado obvio. Pero empecé a reconocer el patrón. Un SUV oscuro al ralentí a media manzana de la parada del autobús cuando salía tarde del trabajo. Un sedán aparcado frente a mi edificio por las mañanas cuando salía para mi turno. Diferentes vehículos, diferentes conductores, pero siempre la misma distancia cuidadosa, siempre la misma presencia vigilante. Estaba siendo protegida, observada, custodiada por cuidadores invisibles que nunca se acercaban, nunca hablaban, pero se aseguraban de que nunca estuviera realmente sola. Debería haberme sentido asfixiada. En cambio, se sintió como la primera vez en mi vida adulta que podía caminar a casa por la noche sin llaves entre los dedos. Podía abstraerme en el autobús sin escanear constantemente en busca de amenazas. Podía existir en el mundo sin la ansiedad de bajo nivel que había sido mi compañera constante desde que me mudé a Sevilla hace 3 años. El colgante me había hecho sentir segura, pero también me había marcado como algo diferente, algo separado del flujo normal de la vida en la industria de servicios. Ricardo fue el primero en darse cuenta. ¿Tienes novio? Preguntó una noche durante la calma post-cena, su tono casual, pero sus ojos demasiado perspicaces.
porque juro que he visto el mismo coche dejándote 2 veces esta semana. Solo un amigo que me lleva, dije, lo cual era técnicamente cierto. Uno de sus guardianes invisibles había comenzado a ofrecer transporte cuando el tiempo empeoraba o mi turno terminaba particularmente tarde. Ajá. Ricardo no parecía convencido. Bueno, tu amigo conduce un coche que cuesta más que todo mi salario anual, así que o has subido en el mundo o estás metida en cosas de las que no quiero saber nada. Lo segundo, dije con una ligera sonrisa. Definitivamente lo segundo. Ricardo se rió y lo dejó pasar, pero a veces lo pillaba mirándome con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. No era el único. Ana, la anfitriona, había empezado a preguntar si todo estaba bien. Uno de los cocineros había mencionado haberme visto hablando con unas personas de aspecto serio en el callejón durante mi descanso. Los rumores se estaban formando, no peligrosos todavía, pero el tipo de chismorreo de bajo nivel que precedía a preguntas más grandes. ¿Cuánto tiempo hasta que alguien me conectara con la noche en que José desapareció? ¿Cuánto tiempo hasta que alguien notara la forma en que ciertos clientes me trataban de manera diferente? ¿Cuánto tiempo hasta que la protección se convirtiera en un problema en lugar de un escudo? La respuesta llegó un martes por la noche, 3 semanas y 4 días después del incidente, cuando Carlos entró en el mirador sin reserva y se sentó en mi sección solo de nuevo. Sin guardaespaldas, sin seguridad obvia, solo él, ocupando el mismo reservado de la esquina que había ocupado la noche en que todo cambió, mirándome con esos ojos oscuros que veían demasiado. Mis manos temblaron mientras le servía el agua. De vuelta a su mesa habitual. Viejas costumbres. Aceptó el agua con un asentimiento. ¿Cómo has estado? Bien, ocupada. Saqué mi blog de pedidos, recurriendo a la rutina profesional, porque era lo único que se sentía estable. Puedo empezarle con: siéntate, María, estoy trabajando, soy el dueño del restaurante, siéntate. Miré a mi alrededor. El comedor estaba medio lleno, la gente de la cena temprana, nada que requiriera atención inmediata. Lentamente me deslicé en el asiento frente a él, mi cuerpo tenso, listo para levantarme en el momento en que alguien me necesitara. «Lo llevas puesto», dijo Carlos. Sus ojos se dirigieron a donde la cadena era visible por encima de mi cuello. «Bien. No pensé que tuviera elección. Siempre tienes elección, pero tomaste la correcta». Se recostó, estudiándome. «¿Has notado la protección? Algo difícil de pasar por alto». Mantuve la voz baja. La gente empieza a hacer preguntas. «¿Qué pregunten? Las respuestas no te harán daño, ¿o sí?» Me incliné hacia adelante. Soy una camarera a la que de repente la siguen coches caros y los clientes la tratan como si fuera alguien importante. Eso crea atención. La atención crea problemas. Solo si eres vulnerable. Tú no lo eres. Hizo una pausa. Pero entiendo tu preocupación. Es por eso que estoy aquí. Necesitamos hablar de lo que viene después. Se me cayó el estómago. ¿Después? No puedes existir en mi mundo y en el tuyo simultáneamente para siempre. Eventualmente tendrás que elegir. Su voz era suave pero firme. Quedarte en el restaurante. Mantener tu vida normal. Mantener la protección a distancia. O dejó la palabra en el aire. ¿O qué? O adentrarte más. Trabajar directamente para mí. Hay puestos en mi organización que requieren a alguien con tus talentos particulares, reconocimiento de patrones, atención al detalle, la capacidad de ver lo que otros no ven. Mantuvo mi mirada. Serías compensada apropiadamente, protegida absolutamente, pero también serías parte de mi mundo
de una manera que no se puede deshacer. No sé nada de tu mundo. Sabes lo suficiente y puedes aprender el resto. Hizo una pausa. No te estoy presionando, pero quería que entendieras que la opción existe. Me salvaste la vida. Eso significa que tienes valor para mí más allá de una mera deuda moral. La verdad es que en este punto me detengo. ¿De verdad está pasando esto? Yo, María, la camarera de un restaurante en Triana, de repente tengo una oferta de trabajo de este hombre, el jefe, el rey. ¿Debería reírme? En mi antigua vida en La Mancha, la gente se reiría de mí si contara esto. Me dirían, el que mucho abarca, poco aprieta, o no es oro todo lo que reluce. Pero es que la vida, a veces, es más extraña que cualquier ficción. Uno espera problemas en las sombras, pero oportunidades que brillan con una luz tan peligrosa. Eso no te lo enseñan en ningún sitio. Supongo que es el precio de haber metido las narices donde no debía, y el beneficio inesperado de no haber mirado hacia otro lado. Lo que era antes una pequeña vida se había roto, y ahora, en los fragmentos, veía posibilidades que antes ni siquiera podía imaginar. Mi mente se aceleró. Hace un mes, yo era una camarera tratando de pagar el alquiler. Ahora estaba sentada frente a un jefe de mafia, porque eso era lo que era. Había dejado de fingir lo contrario, que me ofrecía un trabajo que cambiaría fundamentalmente todo en mi vida. ¿Por qué yo?, pregunté. Tienes a cientos de personas trabajando para ti. ¿Por qué ofrecerme esto a alguien que no sabe nada? Porque la gente que no sabe nada aún no ha sido corrompida. Porque hiciste lo correcto sin calcular el beneficio. Porque creo que eres capaz de más que servir chuletas a turistas. Se inclinó ligeramente. Y porque creo que estás cansada de ser invisible. Puedo verlo. La forma en que te mueves por el mundo como si pidieras perdón por ocupar espacio. La forma en que nunca pides nada. Nunca exiges respeto. Nunca actúas como si merecieras algo mejor que las migajas que la vida te arroja. Sus palabras golpearon demasiado cerca de la verdad. Había pasado años evitando. ¿Y trabajar para ti arreglaría eso? Trabajar para mí te daría recursos, protección y poder. Lo que hagas con esas cosas depende de ti. Hizo una pausa. Pero sí, en mi mundo ya no serías invisible, para bien o para mal. Pensé en mi apartamento con el aire acondicionado estropeado y el casero que ignoraba mis llamadas. Pensé en los viajes en autobús y los turnos nocturnos y el cálculo constante de si podía permitirme comprar comida esa semana. Pensé en los años venideros, repitiendo este mismo patrón hasta que mi cuerpo cediera, o finalmente ahorrara lo suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Luego pensé en el colgante alrededor de mi cuello, en la protección que había hecho que las últimas 3 semanas fueran las más seguras que había sentido en años, en la forma en que ciertas puertas habían empezado a abrirse solo porque la gente reconocía que yo pertenecía a algo más grande que yo misma. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, no hay fecha límite. Carlos se puso de pie, dejando varios cientos de billetes sobre la mesa. Pero piensa honestamente, María. No te digas a ti misma que eres feliz con una seguridad invisible y una protección anónima si lo que realmente quieres es ser vista. Salió, dejándome sentada sola en el reservado con esas palabras resonando en mi cabeza. El resto de mi turno transcurrió en un aturdimiento. Tomaba pedidos, entregaba comida, sonreía a los clientes, realizaba todos los movimientos esperados mientras mi mente giraba en torno a la decisión que no quería admitir que ya había tomado. Porque él tenía razón. Estaba cansada de ser invisible, cansada de pedir perdón por existir, cansada de vivir de forma pequeña, segura y cautelosa, porque asumir riesgos
Significaba exponerme a peligros contra los que no podía protegerme. Pero con la protección de Carlos, con sus recursos y su poder y su mundo, el riesgo significaba algo diferente. Significaba posibilidad en lugar de amenaza. 3 días después hice la llamada. La línea fue contestada al primer timbrazo. Señorita Cortés, el señor Levesque esperaba su llamada. Dile que acepto. Excelente. Alguien se pondrá en contacto con usted en el plazo de 1 hora con respecto a la logística de la transición. Colgué y me senté en mi gastado sofá, mirando a la pared, sintiendo el peso de la elección que acababa de hacer asentarse en mis huesos. 1 hora después, exactamente como prometido, llamaron a mi puerta. Cuando abrí, Carlos estaba allí solo, sosteniendo un portafolio de cuero. Rápida respuesta en la decisión. Pensé que si lo iba a hacer, mejor hacerlo rápido antes de que me arrepintiera. Inteligente. Entró cuando le indiqué, su presencia haciendo que mi pequeño apartamento se sintiera aún más pequeño. Tengo papeleo para que firmes, contrato de empleo, acuerdo de confidencialidad, información bancaria para depósito directo. Es todo estándar, pero debes leer todo con atención. Tomé el portafolio y hojeé los documentos. El número del salario me hizo dejar de respirar por un momento. Más de lo que ganaba actualmente en un año, listado como pago mensual. Esto no puede ser correcto. Es correcto. Ese es el nivel de entrada para el puesto que te ofrezco. Sacó un elegante teléfono, un modelo más nuevo que cualquier cosa que yo hubiera tenido. Línea directa encriptada a mi oficina y personal clave. Recibirás entrenamiento durante las próximas 3 semanas. Protocolos básicos de seguridad, cómo reconocer amenazas, procedimientos de emergencia, nada peligroso todavía, solo información. Todavía, repetí suavemente, todavía. Empezarás con trabajo de análisis, revisando informes, identificando patrones, señalando inconsistencias, las mismas habilidades que usaste para detectar la traición de José, pero aplicadas sistemáticamente. Hizo una pausa. Eventualmente, si eres buena en ello, y creo que lo serás, hay oportunidades para pasar a roles más activos, pero sin presión. Tú decides tu propio camino. Dejé el portafolio y lo miré directamente. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad? Porque la lealtad es rara, porque la competencia es valiosa, porque creo que eres capaz de más de lo que te han permitido ser. Mantuvo mi mirada. Y porque la noche en que me pasaste esa nota, demostraste que podías tomar la decisión difícil cuando importaba. Necesito gente que pueda hacer eso. Pensé en todas las razones por las que debería decir que no, en la vida normal que dejaría atrás, en el peligro hacia el que caminaba. Luego pensé en la alternativa. Más años de seguridad invisible, más turnos en el mirador, más pedir perdón por ocupar espacio en un mundo que apenas notaba que existía. ¿Cuándo empiezo? Carlos sonrió. La expresión transformó sus rasgos habitualmente severos en algo casi cálido. Mañana, pero esta noche celebramos tu último turno como camarera. Señaló hacia la puerta. Hay un coche esperando. Te llevo a cenar a algún sitio. No tendrás que servir a nadie. Cogí mi chaqueta. El corazón me latía con algo que se sentía como miedo y anticipación, y la peligrosa emoción de pisar un acantilado hacia el aire vacío. Mientras seguía a Carlos fuera de mi apartamento y bajaba al coche que esperaba, no uno de los vehículos de vigilancia, sino un sedán elegante con un conductor que asintió respetuosamente. Me di cuenta de que había tomado una decisión que no se podía deshacer. Había dejado de ser invisible. Y mientras el coche se alejaba de la acera, llevándome hacia lo que viniera después, me toqué el colgante en la garganta y pensé en aquella noche en el mirador,
cuando le deslicé una advertencia a un extraño que resultó ser cualquier cosa menos eso. Le había salvado la vida, y al hacerlo había cambiado la mía. El coche serpenteó por el barrio de Triana, pasando por los bares y restaurantes iluminados con neones, donde los turistas tropezaban entre locales, pasando por las calles residenciales más tranquilas, donde los balcones de hierro goteaban jazmines, hasta que llegaron a una parte de la ciudad que María solo había visto de paso, el barrio de los Remedios, donde las mansiones se escondían detrás de muros y puertas que susurraban dinero viejo y secretos aún más antiguos. El conductor se detuvo frente a un restaurante del que él las había oído hablar, pero nunca había imaginado entrar. El Palacio del Comendador, el tipo de lugar donde las reservas se hacían con meses de antelación y una sola comida costaba lo que ella solía gastar en la compra de una semana. El edificio brillaba como un joyero victoriano, su exterior turquesa y blanco dramáticamente iluminado contra la oscuridad. Las palmeras se balanceaban suavemente con la cálida brisa. «No puedo entrar ahí vestida así», dijo María, de repente consciente de sus vaqueros gastados y su sencilla Rebeca, la ropa práctica de alguien que esperaba pasar la noche firmando papeles en su apartamento, no cenando en uno de los restaurantes más famosos de Sevilla. «Estás conmigo», dijo Carlos simplemente, como si eso lo solucionara todo. «No les importará lo que lleves puesto». Tenía razón. En el momento en que se acercaron a la entrada, los ojos de la anfitriona se iluminaron con reconocimiento. No por María, sino por el hombre que estaba a su lado. «Señor Levesque, qué placer. Su mesa habitual, por favor». Fueron acompañados a través del comedor principal, pasando mesas llenas de clientes bien vestidos que celebraban aniversarios y cerraban negocios, subiendo una escalera a una sala privada en el segundo piso, más pequeña, más tranquila, con solo otras 3 mesas, todas vacías. Las paredes estaban pintadas de un suave color crema, decoradas con elegantes obras de arte que probablemente costaban más que el alquiler anual de María. Candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre manteles blancos y cubertería pulida. Su mesa estaba junto a la ventana, ofreciendo una vista del jardín de abajo, donde luces de hadas parpadeaban entre los magnolios. Carlos le sostuvo la silla, el gesto tan natural y practicado que María se preguntó cuántas mujeres se habrían sentado frente a él en habitaciones como esta. ¿Cuántas se habrían sentido encantadas por el contraste entre su peligrosa reputación y sus perfectos modales? «¿Vino?», preguntó mientras un sumiller aparecía con una lista encuadernada en cuero. «No sé nada de vino». «Entonces elegiré yo». Ordenó algo en francés que el sumiller pareció aprobar con entusiasmo. Luego volvió su atención a María. «¿Estás nerviosa?» «Acabo de aceptar cambiar mi vida por completo». «Sí, estoy nerviosa». «Bien, si no lo estuvieras, me preocuparía». Se recostó mientras el sumiller regresaba con una botella. Realizó el ritual de presentar, abrir y servir con elegante práctica. Cuando estuvieron solos de nuevo, Carlos levantó su copa por los nuevos comienzos y por la mujer lo suficientemente valiente como para confiar en sus instintos. María chocó su copa con la suya. El cristal hizo un sonido puro y claro. El vino era rico y complejo, con sabor a fruta oscura y algo terroso que no podía identificar. Nunca había bebido vino que costara más de 15 euros la botella. Este probablemente costaba más que su fianza. «Dime algo», dijo Carlos después de haber pedido, o más bien después de que él hubiera pedido para ambos, sabiendo de alguna manera que ella no se opondría. «¿Por qué viniste a Sevilla? No eres de aquí, lo oigo en tu acento. Quizás del centro, La Mancha, un pueblo pequeño cerca de Toledo». Dejé mi copa, sorprendida de que lo hubiera notado.
La mayoría de la gente no captaba el sutil aplanamiento de mis vocales. Vine aquí hace 3 años para un nuevo comienzo. Quería estar en un lugar diferente, un lugar donde pudiera ser anónima. Y en su lugar terminaste trabajando para mí. La vida es extraña de esa manera. Sonrió. La expresión llegó a sus ojos por primera vez. Lo es. ¿De qué huías? De la mancha. Quiero decir, ¿qué te hizo necesitar un nuevo comienzo? La pregunta era casual, pero María sintió el interés real detrás de ella. Esto era una prueba. Se dio cuenta de que él estaba midiendo su honestidad, su disposición a ser vulnerable, su capacidad de compartir información que podría ser usada en su contra si él fuera el tipo de hombre que armaba los pasados de la gente. Nada dramático, dijo con cuidado. Solo una vida que se sentía demasiado pequeña, un pueblo donde todos se conocían y nada cambiaba. Tenía 22 años, trabajaba en un bar, salía con un chico que conocía desde el instituto, vivía en un apartamento a 2 manzanas de la casa de mis padres. Y un día me desperté y me di cuenta de que si me quedaba, esa sería toda mi vida. El mismo pueblo, el mismo trabajo, todo igual. Así que cogí mi coche con 2 maletas y conduje hasta que llegué a una ciudad que se sentía lo suficientemente grande como para perderme en ella. Y elegiste Sevilla. Elegí el calor. Estaba cansada de los inviernos de mi pueblo. Pensé que si iba a empezar de nuevo, también podría hacerlo en un lugar donde no me congelaría la mitad del año. Hizo una pausa. Resulta que el calor aquí es su propio tipo de castigo. Carlos se rió. El sonido sorprendía por su autenticidad. Así es, pero te quedaste. 3 años es tiempo suficiente para irse si no encontrabas lo que buscabas. Supongo que me acostumbré a ser invisible. Aquí es fácil. Nadie hace preguntas. Nadie espera nada. Simplemente puedes existir. Se encontró con sus ojos. Hasta que me pasaste esa nota y todo cambió. No te pasé una nota. Tú me pasaste una a mí. Da igual. El caso es que dejé de ser invisible en el momento en que tomé esa decisión. ¿Te arrepientes? Pensó en la pregunta con honestidad, dándole vueltas en su mente mientras el camarero llegaba con su primer plato. Ostras Rockefeller, las conchas artísticamente dispuestas sobre una cama de sal gorda. Aún humeantes. Nunca había comido ostras. Siempre había pensado en ellas como algo que comían los ricos mientras hacían tratos que decidían el destino de otras personas. No, dijo finalmente, cogiendo el pequeño tenedor con cuidado. No me arrepiento. Estoy aterrorizada de lo que viene después, pero no me arrepiento de la elección. Aterrorizada es honesto. Respeto eso más que la falsa bravata. Carlos comió una ostra con facilidad practicada. La mayoría de las personas que entran en mi mundo intentan actuar como si no tuvieran miedo, como si pertenecieran desde el primer día. Es una actuación y por lo general mala. El miedo es la respuesta apropiada al entrar en algo que no entiendes. Te mantiene cauteloso, te mantiene vivo. ¿Se supone que eso es tranquilizador? Se supone que es verdad. No te mentiré sobre lo que estás a punto de entrar, María. Este mundo tiene reglas que no están escritas, consecuencias que suceden en las sombras, personas que sonríen mientras planean tu destrucción. Necesitas entender eso desde el principio. La ostra se convirtió en ceniza en su boca. Entonces, ¿por qué meterme en esto? ¿Por qué no solo mantenerme protegida a distancia, como dijiste que era una opción? Porque creo que eres capaz de más que solo seguridad. Y porque necesito gente a mi alrededor que aún no haya sido moldeada por este mundo. Ves cosas que otros no ven porque no has sido entrenada para ignorar tus instintos en favor del protocolo. Hizo una pausa, estudiándola.
Pero también necesito que entres en esto con plena conciencia. Si quieres cambiar de opinión, ahora es el momento, antes de que firmes algo, antes de que estés demasiado adentro como para salir limpiamente. María dejó el tenedor y lo miró directamente. Si me voy ahora, ¿qué pasa? Vuelves a tu apartamento, vuelves a El Mirador, vuelves a tu vida. La protección se mantiene, te la has ganado, pero la oportunidad se cierra. No la ofrezco dos veces. Y si me quedo, entonces, a partir de mañana, empezarás a aprender a existir en un mundo donde la confianza es moneda y la traición es común. Aprenderás a reconocer amenazas. Aprenderás a protegerte. Aprenderás a ver los patrones que otros no ven. Su voz se suavizó ligeramente. Aprenderás a dejar de disculparte por ocupar espacio y empezarás a exigir el respeto que mereces. La última parte le golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque él tenía razón. Había pasado toda su vida adulta haciéndose más pequeña, más callada, menos exigente, disculpándose por necesitar cosas, aceptando las migajas que se le ofrecían y agradeciéndolas. Y estaba cansada, tan profundamente cansada de vivir de esa manera. Me quedo, dijo con firmeza. Voy a firmar los papeles. Voy a aceptar el trabajo. Voy a hacer esto. La expresión de Carlos cambió a algo que parecía casi orgullo. Bien, entonces disfrutemos de la cena. Mañana el trabajo real comienza, pero esta noche vas a experimentar lo que es no servir a otras personas por una vez. El resto de la comida fue extraordinaria. Plato tras plato de comida de la que María solo había leído en revistas. Sopa de tortuga, pescado del Golfo con mantequilla marrón, codorniz con foie. Cada plato era una revelación. Sabores tan complejos y perfectamente equilibrados que por primera vez entendió por qué la gente pagaba cientos de euros por comidas como esta. No era solo comida, era arte, experiencia, una demostración de lo que era posible cuando los recursos se unían a la habilidad y al cuidado. Entre platos, hablaron no de negocios, ni de peligros, ni del mundo al que ella entraba, sino de cosas más pequeñas, libros que habían leído, películas que los habían sorprendido, la extraña magia de Sevilla, la forma en que la ciudad se sentía viva de una manera que otros lugares no. Carlos le contó sobre crecer en Sicilia, sobre aprender español con películas americanas, sobre la primera vez que probó la verdadera comida andaluza y se dio cuenta de que Andalucía tenía su propia clase de magia peligrosa. Su guardia bajó incrementalmente a medida que avanzaba la noche. La máscara severa que usaba en público se suavizó en algo más humano, y María se encontró relajándose de una manera que no había esperado. Este hombre que inspiraba miedo con su silencio y hacía que la gente fuera eliminada por traición, era también alguien que podía citar a Federico García Lorca y debatir los méritos de diferentes marcas de Tabasco y reírse de sus propios errores. Para cuando llegó el postre, un soufflé de pudín de pan que se alzaba increíblemente alto y se derretía en su lengua, María había dejado de pensar en él como el mafioso de la mesa 12 y había empezado a verlo simplemente como Carlos. Complicado, peligroso, pero también inesperadamente amable en momentos en que la amabilidad no era requerida. Gracias, dijo mientras se demoraban con el café. Por esto, no tenías que hacer nada de esto. Quería, mereces ser celebrada por tomar una decisión difícil y quería que vieras lo que tu nueva vida puede incluir. No solo peligro y secreto, sino también belleza, placer, experiencias a las que antes no podías acceder. Hizo una pausa. Trabajar para mí no es solo riesgo, también es recompensa.
El viaje en coche de regreso a su apartamento fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos. Cuando se detuvieron frente a su edificio, Carlos la acompañó hasta la puerta a pesar de sus protestas. Mañana por la mañana, a las 9, alguien te recogerá, dijo. Trae el papeleo firmado. Ponte ropa cómoda. El primer día es orientación y entrenamiento básico de seguridad. Estaré lista. Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo y la miró de nuevo. María, tomaste la decisión correcta esta noche. Las dos veces. Las dos veces. Al pasarme esa nota hace 3 semanas y al aceptar mi oferta esta noche, ambas fueron valientes. Ambas fueron correctas. Sus ojos sostuvieron los suyos en la oscuridad. Me alegro de que confiaras en tus instintos. Luego se fue, moviéndose por la acera hasta donde el coche esperaba, dejando a María en su portal con el corazón acelerado y su futuro extendiéndose como una carretera abierta que conduce a la oscuridad. Subió las escaleras hasta su apartamento, firmó el papeleo con manos que apenas temblaban un poco y puso su alarma a las 6 de la mañana. Mañana todo cambiaría. Pero esta noche, por primera vez en 3 años, María se durmió sintiendo que finalmente había dejado de huir de sí misma y había empezado a correr hacia algo que podría valer la pena el riesgo. ¿Y hoy qué? Sinceramente, no lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras veces me asalta la duda y creo que quizás cometí un error. Probablemente ambas cosas sean verdad, una y la otra. Así es la vida, ¿verdad? Nada es realmente blanco o negro, nada es perfecto, pero al menos es mía. Esta vida, con sus riesgos y sus recompensas inesperadas, es mía. Y eso, supongo, es más de lo que la María invisible de antes podía decir.